muchas gracias. Es una pena cortarte, solamente por razones de tiempo y poder darle lugar a nuestra próxima disertante. Así que bueno, muchísimas gracias. ¿Salió la presentación? Sí, perfecto. No, digo, ya la sí, saqué de la pantalla, ¿no? No, aún está. Ah, bueno. Aún está. Yo mientras voy presentando a nuestra próxima disertante, que es Claudia Paparini. Claudia es profesora en Ciencias de la Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Ha ejercido cargos de conducción en distintos niveles educativos, entre ellos la Secretaría Académica de la UNCUYO. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación, extensión e innovación pedagógica. Ha elaborado y publicado numerosos trabajos científicos en la línea de la problemática pedagógica en general y de la formación docente en particular, y es coautora del libro El Otro conmueve la política académica, sobre el derecho a la educación superior. El tema que Claudia va a desarrollar es la educación superior como bien público, social y como derecho humano, la institución universitaria como agente. Claudia, muchas gracias también por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Por favor. Y te escuchamos atentamente. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que me siento honrada por la invitación para, bueno, compartir algunas reflexiones respecto de la temática que en algunos casos van a ser reiterativas con los dos ponentes anteriores, ¿no? Comenzar diciendo que el reconocimiento formal al derecho a la educación superior es un tema ampliamente debatido y consensuado en América Latina y largamente peleado, cuando ese pensamiento regional se lleva a Europa o a Estados Unidos, especialmente porque hay intereses económicos muy importantes para que la educación superior no sea entendida como un derecho humano y como un bien social y público. Nuestra universidad reconoce a la educación superior como un derecho humano, como un bien público y social, y no separo esta perspectiva del derecho humano del bien público y social, porque en realidad, al hablar de este bien público y social, está indicando que el trabajo por el bien común tiene que ser uno de los propósitos formativos de todas las propuestas de nuestra universidad. Ese compromiso con el bien común nos aleja de una concepción del derecho más bien como interpretado como una cuestión individual, personal, y nos interpela a que el bien común esté presente en todo debate que hagamos respecto de la educación superior. En este momento la verdad es que me acuerdo de una expresión de Boaventura de Sousa Santos que habla de por qué es necesario hablar de los derechos. Y él dice que tenemos derecho porque somos iguales y que tenemos derechos a ser iguales cuando la diferencia nos coloca en una situación de vulnerabilidad. Y tenemos derecho a ser diferentes cuando esa igualdad nos trivializa. Y en realidad creo que este es un camino que tenemos que ir pensando en nuestra universidad. Hay generalizaciones muy nefastas que creen que trabajar por el derecho es bajar los niveles de exigencia y de calidad de la universidad. El que todos tengan posibilidades implica trivializar esa calidad para que sea accesible a todos. Y en realidad, el trabajar por el derecho y tras una concepción que lo considere como el bien común, como un bien público, tiene que ver con una obligación que tiene el Estado de garantizar. Y en esa obligación que tiene el Estado de garantizar, tampoco nos tenemos que olvidar de que las instituciones y los agentes también tenemos responsabilidades en esa garantía. Y un poco el eje de lo que yo quería hablar hoy es cuáles son las responsabilidades de esa institución que también es agente del derecho garante del derecho a la educación. ¿Garante en qué sentido?
en el sentido de una institución que genere posibilidades, condiciones de posibilidad, me gusta decir más, para que los estudiantes que tenemos aprendan. Generalmente hay unas lecturas bastante limitadas respecto de los derechos, que tienen que ver con el ingreso irrestricto, restricto, y en realidad lo que hay que ver es qué pasa dentro de las instituciones una vez que tenemos los estudiantes. Entonces, el debate del ingreso tiene que ser un debate, pero no el único, porque no garantiza el respeto y la generación de posibilidades solo con tener un ingreso irrestricto. No se garantiza de esta manera, de ninguna manera. Los derechos tienen a su vez una relación sustancial con la democracia. A más derechos, más democracia. Y si yo tengo derechos de baja intensidad, seguramente lo que puedo estar corroborando que también tengo un ejercicio democrático de baja intensidad. La relación es sustancial, es intrínseca, es íntima. Y entonces, los derechos sin condiciones de posibilidad son solo declaraciones formales. Y no hay nada peor para el derecho que quede en este lugar de ideal abstracto al cual yo tengo que llegar. Porque cuando lo considero un ideal abstracto, sin contexto, sin carnadura, como decía Rosario, cuando yo ese derecho lo incluyo dentro de lo que se llama el discurso hegemónico de los derechos humanos, que es un discurso políticamente correcto, pero que en realidad nada transforma. ¿Por qué? Porque inmediatamente las personas, los colectivos, cuando hablamos de esta idea abstracta y formal de la igualdad, siempre tenemos una mirada discriminatoria de esa realidad. Siempre pensamos en el varón blanco, profesional, emprendedor, católico, y siempre en esta idea de que lo ideal después, bueno, sí, pero la realidad es otra cosa, obvio, y la realidad, y esta es la primera perspectiva que tiene que cambiar la visión del derecho humano. Somos todos diferentes, pero todos tenemos los mismos derechos. Y entonces, hay que trabajar continuamente por decolonizar esa mirada de lo que sentimos que es ser estudiante universitario. Ese vacío de identidad, más que en sujetos de derecho, los convierte en objetos de derecho. Un sujeto abstracto de derecho es un sujeto sin historia. Y la obligación de las instituciones educativas, y en este caso de la universidad, es ponerle un tiempo, un espacio y unas condiciones a este sujeto. Si no trabajamos en esta variable tiempo, espacio y condiciones, la verdad es que estamos haciendo una teoría de los derechos humanos para quedarnos tranquilos conceptualmente. Entonces, en esta necesidad de historizar al sujeto de derechos en un contexto institucional, en un tiempo, en un espacio y en un contexto de relación, nos lleva necesariamente a visibilizar fenómenos, a denunciar injusticias, a cuestionar las formas en que hacemos lo que hacemos en cada una de las instituciones. Se requiere de mucha valentía para poder hacerlo, pero es el punto necesario para poder transformar esa realidad que hemos por lo menos compartido en un diagnóstico que es injusta y a veces indigna. Aquí voy a apelar a los aportes de la teoría crítica respecto de los derechos humanos y a un autor que fallecido, que se llama Joaquín Herrera Flores, lamentablemente fallecido porque si no creo que la historia de los derechos humanos sería distinta en el mundo. Él nos indica 3 caminos que tienen que ver con funciones que no son ni cronológicas y que son funciones complementarias. Una primera función epistémica, una segunda función ética y una tercera función política, que se pueden cambiar, ¿sí? Necesariamente no se dan en este orden. Una primera epistémica que tiene que ver con visibilizar la realidad. Y cuando digo visibilizar la realidad, digo mirar
qué es lo que está ocurriendo dentro de nuestra institución, denunciar cuáles son las injusticias que nosotros alcanzamos a ver, cuestionar las formas de hacer. Y esto es epistémico, esto es una mirada, una primera mirada desde el conocimiento que tenemos de la institución en la que trabajamos. Una segunda función es ética y tiene que ver con enriquecer el análisis del contexto. Es decir, yo no puedo analizar éticamente en base a principios generales, sino que a esta vida digna y justa que yo pretendo transitar en esta institución educativa, necesito enriquecerla de contexto, necesito enriquecerla de vida, de realidades. Y necesito poner en crisis, cuestionar, desestabilizar las miradas que tenemos acerca de esto que está pasando en la realidad. Hay que ser valiente, pero hay que animarse a darse cuenta que uno por ahí se está equivocando en lo que está haciendo. Y esto es lo ético, ¿no? Y una tercera mirada, que es a partir de haber visto esa realidad, de haberla analizado, de haberla cuestionado, me anime a proponer acciones y procesos para transformar esa realidad. Es decir, esto no es un permanente proceso de praxis, de teoría, de acción y reflexión continua, en donde la institución no puede dejar. ¿Por qué? Porque son demasiados los velos ocultos que tenemos en el trabajo institucional. Son demasiadas las miradas que no nos animamos a compartir con nuestros pares. Y entonces creo que lo institucional, más allá de que las garantías que tenga que hacer el Estado y el ejercicio de la docencia son muy importantes, pero creo que lo institucional, por eso hablo de la institución universitaria en este caso y en la Facultad de Medicina en particular, es considerado como un lugar de encuentro entre esa enunciación abstracta de derechos y las condiciones de posibilidad para que esos derechos sean efectivos, ¿no? Y aquí apelo a un gran maestro que es Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés, que habló mucho del hábitus y de cómo las instituciones reproducen las condiciones de desigualdad de los que provienen nuestros estudiantes, y ese concepto de hábitus es utilizado y tomado por dos autores, McDonough y Rey, y hablan de hábitus institucional. Y en realidad, cuando hablan de hábitus institucional, hacen referencia a esos anteojos comunes que tenemos como participantes de una institución, que nos hace compartir predisposiciones, percepciones, apreciaciones, acciones que organizan las cosas en esta institución. Me parece un concepto realmente muy, muy útil, una categoría conceptual muy útil para repensar nuestras propias instituciones y empezar a admitir que tienen que ver con cuestiones fundacionales y todo esto de lo que hablaba Rosario, de la jerarquización, de la selección, de la necesaria distinción que ha caracterizado el nacimiento de nuestro sistema universitario, cómo está influyendo en la vida cotidiana de lo que hoy hacen las instituciones, en donde hemos cambiado la concepción, ¿sí? Ya la educación superior no es un servicio al que los particulares pueden acceder y tomar o no tomar, o que tienen que tener condiciones para tomar o no tomar. El trabajar por los derechos humanos desde el enfoque de los derechos humanos en la universidad implica que las instituciones son las que se tienen que revisar para trabajar fuertemente sobre todos aquellos condicionantes que hacen que el derecho no sea efectivamente disfrutado por todos nuestros estudiantes. Este es un espacio necesariamente colaborativo, es decir, el hábitus no lo voy a poder reflexionar yo sola, ni observando, ni haciendo ningún tipo de indagación. Esto es un espacio colaborativo, de suficiente confianza y de suficiente valentía para que podamos analizar estos anteojos comunes que tenemos al ver la profesión, al analizar el proceso formativo, el nivel de exigencias. En realidad, tenemos que tener en cuenta que para el sistema universitario la exclusión muchos años
ha sido el baluarte del reconocimiento académico, y entonces cuanto un profesor más estudiantes aplazaba, era más exigente y más meritorio, y hoy en realidad tendríamos que estar cuestionando ese primer principio. ¿Qué pasó con todo lo que yo enseñé que mis estudiantes no alcanzaron a estudiar, a aprender, perdón? Y entonces, este es el giro que se demanda de las instituciones que dicen seguir este enfoque de derechos y esta concepción del bien común en los estudios superiores, en el nivel superior. Entonces, actuar sobre esas formas institucionales cotidianas que generalmente tienen una tradición, una historia, trabajar sobre esas tradiciones, creencias, percepciones, apreciaciones, es la primera condición para que esto cambie. Y volviendo a Joaquín Herrera Flores, él dice que el primer principio para trabajar en pos de los derechos humanos en las instituciones, en cualquier tipo de institución, él no habla de universidad especialmente, el primer principio es desentrañar, reflexionar para así poder transformar esas dinámicas de segregación y discriminación que están absolutamente naturalizadas en las instituciones. Entonces, creo que el gran esfuerzo es tomar valor, sentarnos y mirar cuánto de jerárquica, cuánto de discriminatorias, cuánto de segregacionistas, cuánto de racistas están las prácticas en esta institución para poder así transformarlas. Es necesario que podamos visibilizar algunas contradicciones, ambigüedades que son absolutamente normales y naturales, porque también una de las cuestiones más serias a mi criterio es que durante muchos años se nos ha hecho creer a los interesados en la gestión de las instituciones educativas que yo me propongo una serie de propósitos, de objetivos, una serie de estrategias y luego evalúo si las cosas se dan. No, miren, todo esto está transido por ambigüedades, contradicciones, dudas, incertezas, pero que si no nos animamos a desvelarlas, a sacarles todos esos velos para saber cuánto de esto tiene un fundamento cierto en la práctica institucional, la verdad es que poco van a cambiar en las instituciones y las prácticas. No sé cómo estoy con el tiempo porque no tomé el recaudo de mirar el inicio. 3 minutitos quedarían. Bien, entonces, ¿con qué claves miro una institución que respeta y que trabaja por los derechos humanos? En general, los sistemas de educación superior, especialmente en América Latina, la región más desigual del mundo, si ustedes quieren, o una de las más desiguales, se caracteriza por una expansión condicionada. Es decir, ha crecido la cantidad de estudiantes en esos niveles, pero ha sido no sé si se me escucha. ¿Sí? Sí, perfecto. Ese crecimiento se ha dado con desigualdad. ¿Y cómo detecto esa desigualdad? Por una gran fragmentación de las instituciones de formación y por una gran diversidad de posibilidades. ¿En qué medida las instituciones de este sistema universitario se han podido analizar para crudamente evaluar qué grados de marginación y discriminación como un fenómeno absolutamente complejo y multidimensional se realiza en esas prácticas educativas? ¿En qué medida esa institución ha podido revisar su propia matriz fundacional? Porque acá vuelvo al espacio, a la necesidad de historizar las instituciones. La etapa fundacional de una institución marca muchas tradiciones de aquí en adelante, pero que el valor consiste en poner en cuestión todas esas tradiciones. Y entonces, ¿en qué medida esa institución revisa la matriz fundacional? ¿En qué medida esa expansión y diversificación tienen que ver con el bien común?
Y aquí es una de las responsabilidades más grandes de la universidad y quizás la menos cumplida, que es trabajar por el bien de la región, de la zona, del sector de lo local. ¿En qué medida el conocimiento que se trabaja en la universidad, que se genera en la universidad, toma vida en esa comunidad cercana que tiene múltiples necesidades, múltiples demandas y que la universidad no puede estar exenta de su consideración? ¿En qué medida esa universidad y esa institución está articulada con otras instituciones que hacen la misma tarea? Porque esto también es una forma de interpelar todo esto que está pasando. El integrar redes, internacionalización, sí, pero cuidado, que detrás de la internacionalización también puede haber aportes de transnacionalización. Y esto quiere decir la incorporación de agencias privadas que lo que quieren es vender servicios a las universidades. Entonces, compartir porque nosotros nos formamos de manera global. ¿En qué medida esta institución trabaja por la diversidad y no por la homogeneización? ¿En qué medida se trabaja y se ha podido alejar de las concepciones de los profesores esta mirada ideal sobre la trayectoria de un estudiante para empezar a analizar seriamente las trayectorias reales de estos estudiantes? ¿En qué medida la institución ha revisado su propio currículum y la forma de llevarlo en práctica para poder definir los obstáculos, los problemas administrativos, epistemológicos que tiene ese currículum y qué tan rápido les da solución? En realidad, una institución que trabaja por la educación superior concebida como derecho es una institución que permanentemente está enfrentando las barreras simbólicas y materiales que hacen imposible que los estudiantes puedan aprender en esa institución. Hay una palabra que es clave y que tiene que ver con todo esto que yo les hablaba del conocimiento. ¿En qué medida, y esto demanda de una seria reflexión, esto que estoy haciendo es pertinente para estos alumnos, para esta comunidad y para esta sociedad? Otra de las cuestiones es en qué medida la investigación y las prácticas sociales educativas a través de la extensión están incorporadas en ese diseño curricular. Esta es la clave, no postergar la incorporación. Yo, un investigador, lo tengo que formar desde su primera etapa, desde su formación inicial, y continuamente estar buscando y esforzándose por transferir ese conocimiento que se genera a nuestra sociedad más cercana. Y bueno, y volviendo a Freire, un gran maestro que voy a permitirme compartir con Rosario, decirles que la realidad no es así, la realidad está siendo así. Y entonces allí tenemos toda nuestra responsabilidad como agentes estructurantes de una realidad distinta, porque esto es ser agente, tener una estructura, pero a su vez estructurar para que esa realidad sea factible, y incentivarlos al gran esfuerzo institucional que significa dialogar sobre las prácticas de lo que pasa en la Facultad de Medicina, evitando cualquier forma de idealización y de descontextualización, porque fundamentalmente la educación es una práctica histórica y social, en un aquí y en una ahora. Y creo que es muy importante que esos supuestos no explícitos, no evidenciados, esas teorías que subyacen a nuestras prácticas, sean puestas en debates por el colectivo para tomar decisiones en pos de una institución que contemple el derecho a la educación superior. Bueno, perdón si fui demasiado rápido, pero creo que lo más importante es ahora escucharlos a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por tu presentación muy clara. Y bueno, la verdad que es un placer haberlos escuchado en lo personal. Ya hay comentarios de los participantes agradeciéndoles a ustedes tres las exposiciones, tres excelentes exposiciones, y generar este espacio, ¿no?, que puede estar respondiendo a una necesidad también de toda nuestra comunidad de la facultad.
No nos va a quedar mucho tiempo, pero sin duda, por favor, quiero abrir el espacio de algún comentario, de alguna pregunta. Yo tengo algunas cosas, pero primero quisiera dar la oportunidad a todos los que nos están escuchando para que por favor puedan participar y hagan su comentario, reflexión, preguntas, que nos sintamos cómodos y distendidos como para hacerlo, ¿no? No sé, María José, si querés. Si no hay otra persona. Bueno, perdón. Mejor vos, Silvia. No, si quieren, a mí me impactó todo, pero quiero decirles algo que me impactó mucho, que tuve tiempo de apuntarlo, que la importancia del contexto pasa a ser el texto. La verdad que eso me parece tan importante porque en una pequeña frase habla de qué nos está pasando, que no nos estamos imbuyendo de toda esa realidad que hace el contexto, con toda la dinámica que presentó Raúl de lo que hace y lo que se considera a veces a una persona saludable, ¿no? Y solo nos estamos quedando en un pedacito, que es la atención sanitaria, ¿no? Eso en lo personal me impactó. No sé, Raúl, si querés comentar algo. No te escuchamos. No es el micrófono, me parece que es el auricular que no está enchufado o está enchufado, algo de eso. O sea, no está silenciado. Bueno, no sé si Rosario nos quiere aportar algo. A mí me parece que el recorrido ha sido sumamente interesante, el de Raúl, el de Claudia, de qué hablar, que me parece que a quienes promovimos y compartimos estas reflexiones, sería interesante que pudieran, digamos, decir algo o señalarnos algo, ¿no? Yo valoro muchísimo, primero la cantidad de gente que ha venido, porque a esta hora, en esta altura del año, con esta temática, y hacernos pensar, te digo, chicas, que han tenido un éxito de evento, ¿no? Que no es que hable de nosotros, sino que habla de cada uno en su búsqueda y en su preocupación. Y me parece que las tres intervenciones tienen tela para cortar. Entonces, cada uno verá por dónde puede empezar a construir el traje. Porque no es que sea una parte o uno, sino que en esto el contexto es texto en el sentido de saber cuál mirada idiosincrática, geopolíticamente situada, plantada, da condiciones de posibilidad y cuáles no. Y esas condiciones de posibilidad, bueno, hay que transformarlas en otras condiciones de posibilidad, en otros estar siendo, ¿no? O sea que yo les agradezco y los felicito a cada uno de los que ha resistido a nosotros tres. Acá. Bien, Viviana Parra tiene una preguntita, me parece. ¿Vivi? Está silenciada. ¿Me escuchan ahora o no? Sí, Raúl. Sí, ahí, Raúl. Es la dificultad del Meet, que estamos acostumbrados al Zoom. Bueno, yo quería agradecerle a los disertantes. Realmente ha sido una jornada para nosotros los médicos muy interesante. Creo que hay pocas cosas peores que tratar de transformar un médico. Quizás tratar de transformar un ingeniero es peor. Con lo cual creo que vamos a necesitar ayuda. Sin duda nos convoca la idea de ser cada vez más respetuosos entre nosotros. Creo que es el móvil que nos convoca. Sin duda vamos a necesitar ayuda, porque en estas tres clases la visión ha sido tan amplia, muy teórica. En general, bueno, aquí hay un colega de los disertantes médicos, somos mucho más objetivos, más concisos, entonces nos es difícil a veces transitar en estas disertaciones.
pero me preocupó mucho lo de que vamos a tardar 30 años en hacer esto, porque la sociedad dentro de 30 años va a necesitar otras cosas. O sea, es como que uno siempre va detrás, ¿no? Pero también entendí que hay que empezar por algo, y creo que este es el empezar por algo, con las diferencias que podamos tener entre los distintos objetivos, pero bueno, este es el inicio y gracias, y vamos a necesitar de ustedes. Esa es mi reflexión. Un detalle que quisiera agregar para nuestros ponentes es que están presentes, quienes están presentes es de lo más diverso de los referentes en la facultad, pero entre ellos está la gestión casi completa, que me parece muy valorable porque habla del compromiso en ver cómo hacemos para transformar, en principio el plan de estudios, pero en segundo lugar las prácticas. Pero hay docentes de todos los espacios, diferentes espacios, básicos, clínicos, más humanísticos, menos humanísticos, y eso también me parece muy interesante. Hay una mano más levantada, varias que no alcanzo a ver. Emiliano 10 y después Mariel Rutler. Emiliano. Bueno, agradecerles por este espacio y esta oportunidad de pensar, no sé si se escucha, ¿sí? Sí, perfecto. Y repensar nuestras prácticas y por ahí, como decía Viviana, cuesta bajarla al llano, pero tenemos mucho camino por recorrer, y que hayan tenido que aparecer leyes para por ahí mejorar, optimizar nuestras relaciones, leyes como los derechos de las pacientes y los pacientes, o leyes para erradicar la violencia obstétrica, habla de que tenemos un bagaje de prácticas un tanto violentas y de vulneración de derechos que ameritan reflexiones profundas y modificaciones en las prácticas que llevan tiempo y van a llevar, pero también pensar que los impulsos o las fuerzas que se van conquistando con la lucha y con los movimientos que van reclamando y tratando de conquistar mejoras en condiciones de derechos, tienen un rol protagónico importante, y que hay que también tenerle fe y confianza y acompañar esos procesos, porque no está dicho cuál es el resultado de mañana, sino que es parte de nuestra responsabilidad de escribir la historia, y estamos en un contexto con posibilidad de cambio, así que hay que animarse a pensar diferencias y avanzar en conquista de derechos, tanto en lo educativo como en lo sanitario, para que nuestra formación y nuestra transitar lleve a una mejora sustancial de nuestras prácticas a futuro. Así que muchísimas gracias por estos espacios y, bueno, cedo la palabra. Mariel. Está silenciada. Sí, ahí estoy. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, sí, sumarme a agradecer y completar también los comentarios de la vicedecana, de Viviana, en el sentido de que a veces nos sentimos abrumados por estas exposiciones tan ricas desde los conceptos teóricos. Yo quería compartir algunas cuestiones que me quedan así sedimentadas como lugares donde podríamos empezar a trabajar estos temas desde lo que estamos pensando para reformar nuestro plan de estudio. Porque en realidad cuando organizamos este ciclo de charlas, pensamos en temáticas emergentes, quizá emergentes para nosotros, no porque no hayan emergido previamente, pero para nosotros sí, como son estas de los derechos humanos. Y pienso que, un lugar para trabajar claramente es, desde el derecho a la educación, es trabajar en nuestro sistema de ingreso, que es un punto que siempre nos interpela, un punto que siempre nos cuestionamos, que no solo el ingreso a la carrera de medicina, que es una de nuestras carreras, nuestra facultad no es de medicina, sino de ciencias médicas, y tiene otras carreras donde se nota muchísimo la diferencia o quizá la vulnerabilidad de ciertas poblaciones con respecto al acceso a la educación superior.
pensando que nosotros también estamos en la interfase con otro sistema, que es el sistema educativo medio, el sistema educativo secundario. Y otra interfase que es la de proveer al medio profesionales idóneos en cuanto a la atención de la salud. Entonces, esa es una situación permanente de tensión, pero que creo que tenemos que poner en discusión a la hora de la reforma del plan de estudio. Y el otro punto es, pensando que estamos transitando hacia un plan de estudio vinculado a un sistema de enseñanza y aprendizaje que es el de las EPAs, de las actividades profesionales a confiar, y que digamos, los sujetos con los que trabajamos para lograr esas actividades profesionales son justamente los pacientes, las personas a las cuales se utiliza como medio de estudio. Eso realmente me produce mucha preocupación, porque creo que nos tenemos que educar muchísimo en los derechos, mucho más en los derechos de esas personas, de las personas con las que trabajamos, para que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, hay mucho ahí para trabajar, mucho que yo he visto ahora que estoy en el rol de secretaria académica y he asistido a muchas clases de oposición de los concursos, y creo que realmente tenemos que actualizarnos mucho en cómo tratamos, para ser concreta, por ejemplo, cómo utilizamos información de los pacientes, información gráfica de los pacientes. Bueno, todo eso forma parte de los derechos de esas personas, y a su vez también esa atención de que necesitamos utilizar esa información para que los estudiantes aprendan y lleguen a poder recibir esa delegación de responsabilidad hacia el final de su carrera. Bueno, esa es mi aporte a estos pensamientos tan ricos que se han volcado hoy en la reunión. Gracias, Mariel. Bueno, José, me parece que deberíamos ir cerrando, así que ¿algún comentario tuyo? No, nada más agradecer. Me doy cuenta que tenemos mucha necesidad de conversar estos temas. Entonces, la idea de este primer encuentro era abrir perspectivas, ofrecer puertas de entrada al tema de los derechos humanos para la facultad, y creo que la idea sería probablemente el año que viene, ya plantearemos cómo, pero un trabajo diferente como para ver, al menos en lo que refiere a cambio de plan de estudios y a formación docente en especial, cómo trabajamos efectivamente estos temas. Así que queda abierto, en realidad cerramos hoy, pero seguramente nos volveremos a contactar. Bueno, yo les quiero agradecer a los disertantes, lamentamos el tiempo escaso, pero bueno, creo que justamente como dice María José, esto es una puerta que se abre para que ojalá tengamos futuros encuentros y poder discutir más y compartir más en cuanto al diálogo, ¿no? Estas temáticas. Así que gracias Rosario, gracias Claudia, gracias Raúl por su generosidad, por compartir todas estas cosas con nosotros. Y en lo personal también quiero agradecerle mucho a María José, que es la mentora de esto, que siempre es la chispita en estos temas, que nos ayuda a todos nosotros a salir un poco de la temática diaria, de la rutina diaria y sentarnos a discutir temas tan enriquecedores para lo personal, pero que para todo el ámbito de nuestro trabajo y de nuestra comunidad. Así que bueno, si los disertantes quieren decir una reflexión final, con mucho gusto, y nos despedimos. Rosario, Raúl, Claudia. No, simplemente, si quedó la preocupación sobre el tema de lo que demanda cambiar un paradigma, justamente la otra preocupación es qué podemos hacer para acelerar estos tiempos y entender que estos cambios curriculares, yo participé en varios en mi facultad, soy bastante escéptico del cambio curricular por el cambio en sí, si no está de alguna manera atravesado por un sentido.
y reconocer que en este proceso también hay factores catalizadores que de alguna manera pueden actuar como vehículo para facilitar la comprensión de esta temática. Hoy, lamentablemente, los catalizadores son traumáticos porque nos enteramos que se vulneran los derechos cuando los pacientes generan situaciones de violencia en el ámbito asistencial o expresan su malestar por haber sido tratados mal o de manera despectiva o descalificadora por su color de piel, por su edad, por su nivel de ingresos. Entonces yo creo que tenemos que buscar otras formas en el proceso de formación, el proceso de educación en el ámbito académico. Hay otras instituciones a nivel internacional que están trabajando de dimensiones similares, por ejemplo, cómo integrar la dimensión de género en la reconfiguración institucional. Así que creo que se abre un panorama riquísimo y un desafío al cual obviamente me sumo, y creo que hablo también por el nombre de las colegas que me acompañaron, porque en cuestión de derecho no hay espacio para decir que no. Así que hagamos toda la apuesta que haya que hacer para que el proyecto Mendoza salga para adelante, se consolide y todo el mundo podamos aprender de lo que ustedes están haciendo. Así que de mi parte, un agradecimiento y también felicitar a las organizadoras. Bueno, muchas gracias, Raúl. Bueno, hasta la próxima. Entonces. Hasta la próxima y gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias y a disposición para lo que ustedes estimen conveniente. Muchas Bueno, muchas gracias, Claudia. Que estén bien. Adiós.